Me fundo en ti, Espíritu Santo. Me fundo en el orden de tu gracia, en todo lo que has hecho y harás en nosotros los santificantes. Ven, Divino Espíritu, haz desahogo de tu obra en el fiat voluntas tua. Danos pronto a conocer vuestra voluntad, vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la divina voluntad. Ven, Divino Espíritu, en mí, haz desahogo de tu obra en el fiat voluntas tua. Yo y el Padre somos uno. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Era invierno y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dínoslo claramente si eres el Mesías. Ya se lo he dicho a ustedes y no me creen. Las obras que yo hago por mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María, en el cenáculo del Evangelio. Juan 10, 23 a 25. Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos, y le decían: ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Cuando mi hijo decía que era el Hijo de Dios, el Verbo del Padre. Del libro La Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad, en el día 27. Ahora tú debes saber que la luz de la Divina Voluntad me hacía ver cómo malamente y con cuánta ingratitud trataban a mi hijo. Su paso lo dirigió hacia Jerusalén. Su primera visita fue al Templo Santo, en el cual comenzó la serie de sus predicaciones. Pero ¡qué dolor! Su palabra llena de vida, portadora de paz, de amor y de orden, era escuchada y malamente interpretada, especialmente por los doctos y sabios de aquellos tiempos. Y cuando mi hijo decía que era el Hijo de Dios, el Verbo del Padre, aquel que había venido a salvarlos, lo tomaban tan a mal que con sus miradas furibundas lo querían devorar. Oh, cómo sufría mi amado bien Jesús, su palabra creadora rechazada. Le hacía sentir la muerte que daban a su palabra divina. Y yo era toda atención, toda ojos para mirar aquel corazón divino que sangraba, y le ofrecía mi materno corazón para recibir las miradas heridas, para consolarlo y darle un apoyo en el acto en que estaba por sucumbir. Oh, cuántas veces después de haber interrumpido su palabra, lo veía olvidado por todos.
sin que ninguno le ofreciera un descanso. Solo, solo, fuera de los muros de la ciudad, en despoblado, bajo el cielo estrellado, apoyado en un árbol, lo veía llorar, orar por la salvación de todos. Y tu mamá, hija querida, desde mi casita lloraba junto, y en la luz del fiat divino le mandaba mis lágrimas como alivio, mis castos abrazos y mis besos para reconfortarlo. Juan 10, 25. Jesús les respondió: Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Debí decírselo para hacerme conocer. Quien posee mi divina voluntad tiene la vista para conocer lo que pertenece a mi misma voluntad. Solo el hombre no me conoció porque no poseía la vista y el fino olfato de ella. Debí decírselo para hacerme conocer, y muchos, con todo mi decir, ni siquiera me creyeron. Porque quien no posee mi querer divino es ciego, sordo y sin olfato para conocer lo que a él pertenece. El no poseerlo es la infelicidad más grande de la criatura. Es el pobre cretino, ciego, sordo y mudo, que no poseyendo la luz de mi fiat divino, se sirve de las mismas cosas creadas, tomando los excrementos que ellas arrojan, y dejan dentro de ellas el verdadero bien que contienen. Qué dolor ver a las criaturas sin la nobleza de la vida de mi voluntad divina. Si las criaturas poseyeran como vida mi voluntad, súbito me hubieran conocido, porque ella misma habría develado quién soy yo, mi querer en ella y aquel mismo divino querer en mí. Se habrían rápidamente conocido, amado, se habrían puesto a mi alrededor, no se habrían podido separar de mí, reconociéndome bajo la semejanza de su parte humana como Verbo eterno, aquel que los amaba tanto, que se había vestido como uno de ellos. Juan 10, 25 y 30. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Yo y el Padre somos uno. Mi punto principal era la voluntad del Padre. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 12, capítulo 18, párrafos 1 y 2. Hija mía, yo no hacía otra cosa que darme en poder de la voluntad del Padre. Si pensaba, pensaba en la mente del Padre. Si hablaba, hablaba en la boca y con la lengua del Padre. Si obraba, obraba en las manos del Padre. También el respiro respiraba en él, y todo lo que hacía iba ordenado como él quería. Así que podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre, y yo era el portador del Padre, porque todo encerré en su querer,
y nada hacía por mí. Mi punto principal era la voluntad del Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo, ni por las ofensas que me hacían interrumpía mi curso, sino que siempre volaba más a mi centro. Y mi vida natural terminó cuando en todo cumplí la voluntad del Padre. Así tú, hija mía, si te das en poder de mi voluntad, no tendrás más pensamiento de nada. Mi misma privación que tanto te atormenta y te consume, corriendo en mi voluntad, encontrará el sostén. Mis besos escondidos, mi vida en ti, vestida de ti. En tu mismo latido sentirás el mío, ardiente y doliente. Y si no me ves, me sientes, mis brazos te estrechan. Y cuántas veces no sientes mi movimiento, mi aliento refrescante que calma tus ardores. Tú sientes todo esto, y cuando haces por ver quién te ha estrechado, quién te ha dado su aliento, y no me ves, yo te sonrío y te beso con los besos de mi querer, y me escondo más en ti para sorprenderte de nuevo y para darte un avance de más en mi voluntad. Por eso, no me amargues con afligirte, sino déjame hacer. El vuelo de mi querer no se detenga jamás en ti. De otra manera, obstaculizarías mi vida en ti, mientras que con el vivir en mi querer, yo no encuentro impedimento y hago crecer y desarrollo mi vida como quiero. Juan 10, 27. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Quien conoce y posee la vida de mi fiat y sus bienes, es toda oído para escucharlo. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 32, capítulo 20. ¿Qué significa vivir en el querer supremo? Hija mía, ¿quieres saber qué significa hacer y vivir en mi voluntad divina? Conocer dónde se encuentra, con quién tiene que hacer, qué puede recibir. No olvidar el bien que ha recibido. Todo esto es señal de que el alma vive en mi divina voluntad, porque decir que vive en ella y no conocer dónde se encuentra la morada divina que se presta a hacerle de habitación, sería no apreciar, porque las cosas, las personas, los lugares cuando no se conocen, no se aprecian. Decir, vivo en el querer divino y no saberlo es absurdo. Y si no lo conoce, no es una realidad, sino un modo de decir, mientras que la primera cosa que hace mi voluntad es develarse, hacerse conocer a quien quiere vivir junto con ella. Por lo tanto, conociendo dónde se encuentra, conoce qué tiene que hacer con un querer tan santo que quiere todo para darle todo. Por eso se pone en acto de recibir su santidad, su luz, y se pone en acto de vivir de los bienes de aquel que convive junto, porque conociéndolo no siente más el deseo de abajarse en su voluntad humana, mucho más
que ya no es suya. Con este conocimiento, la criatura adquiere el oído para escucharlo, la voz para hablar de él, la mente para comprenderlo, la confianza en modo divino para pedir todo y recibir todo. Así que no ignora los bienes que posee, más bien es toda ojo para custodiarlos y agradece a aquel que tanto se ha bajado a vivir con ella. Ahora, si alguno leerá estas líneas que te he hecho escribir y no comprenderá lo que está escrito, y quedando maravillado pondrá en duda verdades tan sacrosantas, y hasta dónde puede llegar la criatura con vivir junto con mi querer, es señal de que no vive con él. ¿Cómo lo puede comprender si no tiene en sí esta vida tan santa? No ha probado jamás sus delicias, no ha escuchado jamás sus bellas lecciones. Su paladar no ha gustado jamás este alimento celestial que sabe dar mi voluntad. Por eso ignoran lo que sabe hacer y dar mi fiat. Y si lo ignoran, ¿cómo pueden comprenderlo? Cuando un bien no se conoce, si no se sienten al menos las disposiciones de quererlo creer, lleva la ceguera de la mente y la dureza del corazón, y se puede llegar aún a despreciar aquel bien que para quien lo conoce y lo posee forma su fortuna y su gloria, y daría su vida humana para poseer la vida de mi fiat y sus bienes que ha conocido, y conociéndolo es toda oído para escucharlo, es toda ojo para mirarlo, es toda corazón para amarlo, es toda lengua para hablar de él. Más bien, quisiera tener quién sabe cuántas lenguas para decir el bien que conoce, las prerrogativas de aquel que posee como vida, porque la suya no le basta para poder decir todo lo que conoce. Por eso, cuando quiero dar un bien, un don, especialmente el gran don de mi voluntad como vida en la criatura, la primera cosa que hago es la de hacerla conocer. No quiero dar la luz y ponerla en lugar oculto como si no la tuviera, ni mis dones para esconderlos y como para sepultarlos en ella. ¿En qué aprovecharía darlos? Y si no los conoce, ¿cómo podría la pobre criatura corresponderme, amarlos y apreciarlos? Si doy, es porque quiero que hagamos vida juntos y unidos gocemos el bien que le he dado. Es más, tu Jesús se hace vigilante centinela para custodiar lo que he dado a mi amada criatura. Así que conocer significa poseer. Poseer significa conocer. Para quien no conoce, las verdades se vuelven difíciles y sin vida. Por lo tanto, sea atenta y goza lo que tu Jesús te ha dado y hecho conocer.
Con la potencia de su palabra, inviste el acto humano, el respiro, el latido, el pensamiento, la palabra humana, y en ellos forma su obra divina. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 35, capítulo 12, párrafo 2. Hija bendita del querer divino, tú debes saber que donde reina mi voluntad con su potencia creadora, su movimiento es palabra. Habla en las obras, en los pasos, habla en la mente, en el respiro. Y como quiere extender su reino, así habla para crear su vida divina en cada acto de criatura. Por eso se necesita suma atención para oír dónde quiere iniciar sus enseñanzas. Con la potencia de su palabra inviste el acto humano, el respiro, el latido, el pensamiento, la palabra humana, y en ellos forma su obra divina, el respiro, el latido, el pensamiento, la palabra divina. Estos actos se elevan al cielo, se presentan ante la Trinidad Sacrosanta. Nuestra divinidad mira estos actos y ¿qué cosa encuentra? Se encuentra a sí misma en estos actos, reproducida su vida. La misma Trinidad Santísima ve el prodigio que ha hecho nuestra voluntad, que con su potencia ha investido a la criatura haciendo de ella la repetición de nuestra vida. Y oh, cómo quedamos contentos, raptados, porque encontramos en ella la santidad que nos semeja, nuestro amor que nos ama, la inteligencia que nos comprende, nuestra potencia y bondad que nos lleva con los vínculos de nuestra dulzura a amar al género humano. Nos reconocemos en ella y encontramos la obra de la creación tal como nosotros la queremos. Uno solo de estos actos contiene tales maravillas que no encuentran lugar donde poderse poner. Tanta es su grandeza, solo en nuestra inmensidad encuentran el lugar donde pueden ponerse y permanecer. Y estos actos quedan fundidos con nuestros actos. Qué gloria no será la nuestra y también de la criatura, de que sus actos en virtud de nuestro fiat tiene su puesto en los actos de su Creador. Oh, si todos conocieran qué significa vivir en el querer divino, hacerlo reinar, harían competencia para hacerse investir, para hacerlo hacer que la criatura sea la repetidora de la vida divina. Juan 10, 27 a 28. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. La vida de tu pensamiento, de tu latido, de toda tú, soy yo. Soy propiamente yo quien forma su vida. Estoy entre los brazos de mi amable Jesús, el cual me circunda tanto de su santo querer, que no sabría vivir sin él. Lo siento dentro de mí, que con su dulce imperio domina sobre todo mi interior, y con un amor indecible se hace vida de mi pensamiento, de mi latido, y respiro, y piensa, late, respira junto conmigo, y parece que me dice: cómo soy feliz de que tú sientas, conozcas que la vida de tu pensamiento, de tu latido,
de toda tú, soy yo. Tú me sientes en ti y yo te siento en mí. Somos felices los dos con hacer una sola cosa. Esta es mi voluntad, que la criatura sienta, conozca que estoy junto con ella. Me abajo a todos sus actos y los hago junto con ella para darle la semejanza de mi vida y de mis actos divinos. Cuánto me duele cuando me ponen aparte y no reconocen mi dominio y que soy propiamente yo quien forma su vida. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Te tendré custodiada con tal celo que ninguno debe tocar a mi recién nacida. Mi voluntad será todo para ti. Te será vida, alimento, vestido, ornamento y cruz. Volumen 16, capítulo 33, párrafos 1 y 2. Me siento siempre abismada en el santo querer de mi Jesús y me parecía ver mi pequeña alma como una niña recién nacida, que el bendito Jesús hacía crecer en sus brazos con el alimento de su querer, con un celo tal que no quería que nada viera, que nada sintiera, que nada tocara, y para hacer que nada la distrajera, la tenía absorta con el dulce encanto de sus enseñanzas sobre su santísima voluntad. Y la pequeña recién nacida crecía y se nutría con el aliento del querer de su Jesús. No solo esto, sino me cubría con muchas pequeñas cruces de luz, de modo que, mirándome, me veía en cada parte de mí misma impresa una cruz de luz, y Jesús se divertía. Ahora con multiplicar estas cruces y ahora con querer que estuviera fija a mirarlo para numerar todas sus palabras que me servían de alimento y de crecimiento. Entonces mi Jesús me ha dicho: la pequeña hija mía, mi recién nacida de la divina voluntad, mi querer te concibió, te hizo nacer y ahora con todo amor te hace crecer. ¿No ves con cuánto amor te tengo en mis brazos y no permito que tomes otro alimento que el aliento de mi voluntad? Es la cosa más bella, más querida, más preciosa que hasta ahora ha salido fuera en la creación, la recién nacida de mi voluntad. Por eso te tendré custodiada con tal celo que ninguno debe tocar a mi recién nacida. Mi voluntad será todo para ti. Te será vida, alimento, vestido, ornamento y cruz. Porque siendo ella la cosa más grande, sería desdecible para tu Jesús hacer una mezcla de otras cosas que no sean parto de nuestro querer. Por eso olvida todo, para hacer que otras aguas no te circunden, ni dentro ni fuera, sino solo el mar inmenso del eterno querer. Quiero en ti el honor, la nobleza, el decoro de verdadera hija recién nacida de mi voluntad. Juan 10, 30. Yo y el Padre somos uno. Inseparabilidad. Todo lo ha hecho Jesús y ella junto con Jesús. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 12,
Capítulo 18, párrafo sexto. Vivir en el divino querer significa inseparabilidad, no hacer nada por sí mismo. Porque delante al divino querer se siente incapaz de todo, no pide órdenes ni las recibe, porque se siente incapaz de ir solo y dice: si quieres que haga, hagamos juntos. Y si quieres que vaya, vayamos juntos. Así que hace todo lo que hace el Padre. Si el Padre piensa, hace suyos los pensamientos del Padre. Y no hace ni un pensamiento de más de los que hace el Padre. Si el Padre mira, si habla, si obra, si camina, si sufre, si ama, también ella mira lo que mira el Padre. Repite las palabras del Padre. Obra con las manos del Padre. Camina con los pies del Padre. Sufre las mismas penas del Padre y ama con el amor del Padre. Vive no fuera, sino dentro del Padre. Así que es el reflejo y el retrato perfecto del Padre. Lo que no es para quien vive solamente resignado. A este Hijo es imposible encontrarlo sin el Padre, ni al Padre sin Él, y no solo externamente, sino que todo su interior se ve como entretejido con el interior del Padre, transformado, perdido todo en Dios. Oh, los vuelos rápidos y sublimes de este Hijo en el querer divino. Este querer divino es inmenso. A cada instante circula en todos, da vida y ordena todo. Y el alma, espaciándose en esta inmensidad, vuela hacia todos, ayuda a todos, ama a todos. Pero como ayuda y ama el mismo Jesús, lo que no puede hacer quien vive solo resignado, así que a quien vive en el divino querer, le es imposible hacer por sí solo. Más bien siente náusea de su obrar humano, aunque sea santo, porque en el divino querer, las cosas, aún las más pequeñas, toman otro aspecto, adquieren nobleza, esplendor, santidad divina, potencia y belleza divinas. Se multiplican al infinito y en un instante hace todo. Y después que ha hecho todo, dice: no he hecho nada, lo ha hecho Jesús, y este es todo mi contento. Qué miserable cual soy, Jesús me ha dado el honor de tenerme en el divino querer para hacerme hacer lo que ha hecho Él. Así que el enemigo no puede molestar a esta hija en si ha hecho bien o mal, poco o mucho,
porque todo lo ha hecho Jesús y ella junto con Jesús. Esta es la más pacífica. No está sujeta a ansiedades. No ama a ninguno y ama a todos. Pero divinamente se puede decir, es la repetidora de la vida de Jesús, el órgano de su voz, el latido de su corazón, el mar de sus gracias. Juan 10, 25. Jesús les respondió: Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Continuemos junto a Jesús y reparemos en María a Jesús por la incredulidad e irrespeto hacia Jesús y su doctrina, por la falta de fe, por los enemigos satánicos, por la falta de templanza, por las murmuraciones. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 10. Es precisamente ese momento en el que Anás te interroga acerca de tu doctrina y de tus discípulos. Y tú, oh Jesús, para defender la gloria del Padre, abres tu santísima boca y con voz sonora y llena de dignidad respondes: Yo he hablado en público y todos los que están aquí me han escuchado. Al oír estas palabras tuyas llenas de dignidad, todos tiemblan, pero es tanta la perfidia que un siervo, queriendo honrar a Anás, se acerca a ti y con mano de hierro te da una bofetada tan fuerte que hace que te tambalees, mientras que tu rostro santísimo se pone pálido. Ahora comprendo por qué me has despertado, dulce vida mía. Tenías razón. ¿Quién iba a sostenerte en este momento en que estás por caer? Tus enemigos se ríen a carcajadas satánicamente, silban y aplauden un acto tan injusto, mientras que tú, tambaleándote, no tienes a nadie en quien apoyarte. Jesús mío, te abrazo. Más aún, quiero hacer un muro con mi ser. Te ofrezco mi mejilla generosamente, dispuesta a soportar cualquier pena por amor a ti. Te compadezco por este ultraje y unido a ti, te reparo por la timidez de tantas almas que se desaniman fácilmente, por quienes a causa del miedo no dicen la verdad, por las faltas hacia el respeto que se le debe a los sacerdotes y por todas las faltas que se hacen con las murmuraciones. Síguenos en las siguientes plataformas como Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. En Facebook y WhatsApp encuentras el texto del Evangelio completo para leerlo. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spreaker, encuentras el audio para escucharlo. Abajo, en la descripción de este video, encuentras los links.